Soy Lourdes Vilca Gómez, estudiante de la UDABOL de la carrera de enfermería. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema 2 y nuestro grupo compone de 5 integrantes, que son Jenny Mariela Vargas, mi persona, Lourdes Vilca Gómez, Walter Junior Mariscal, Celines Alpire y Sandra Lapaca Vargas. Nosotros vamos a exponer lo que es el tema 2, la exploración y presentación de datos y recolección de datos. El proceso estadístico es un conjunto de pasos que se realizan para resolver un problema y consta de 6 características que son planteamiento del problema, que es la investigación de un problema. 2. Determinación de la variable, que son cualitativa y cuantitativa. En la cualitativa se da la información del color de ojos, pelo, y la cualitativa da el peso y la altura. También está la discreta y agrupado. Identificación colectivo muestra el tamaño de presentación de una población. 4. Recogida de información directa. Pueden ser las encuestas, las indirectas pueden ser el censo y historias clínicas. 5. La organización de la información están compuestas por tablas simples, gráficas, diagramas y barras, histogramas y sectores. 6. Los parámetros estadísticos que sirve para presentar una serie de estadísticas resumidas. La organización de datos estadísticos son los datos que pueden clasificarse en cualitativos y cuantitativos. Estos se organizan en tablas, cuadros o gráficos. Las tablas constan de 5 partes fundamentales que son sus partes, ¿no? Está el número 1, está el título. 2, está la columna matriz que está colocada generalmente a la izquierda del cuadro y consta de un atributo o de una población estudiada. 3, el encabezamiento, que son las características dadas en una columna. 4, el cuerpo corresponde a los datos estadísticos propiamente dicha. Y 5, es la fuente donde se obtienen los datos de la data que obtuvimos. Buenos días, mi nombre es Jenny Vargas y voy a explicar sobre las variables estadísticas y el tipo de variables. Variable estadística es una magnitud que varía, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Puede estar relacionada también con otras variables y puede cambiar en concordancia. Existen variables dependientes y variables independientes. Se considera que es variable dependiente cuando en su magnitud varía dependiendo del cambio de otra variable con la que esté relacionado. Como ejemplo tenemos el ingreso y el consumo. El consumo es una variable que varía dependiendo de los cambios del ingreso. Si el ingreso aumenta, también aumentará el consumo. Establecer en cuánto se modificará una variable dependiente como efecto del cambio de otra es una de las más importantes fases de la estadística, es decir, su capacidad de pronóstico. En este caso, en la relación ingreso-consumo, el ingreso sería la variable independiente, ya que cambia sin estar ligado a la otra variable. Tipos de variables. Las variables se dividen en 3 grandes grupos que son cuantitativas, categóricas y de intervalo. Las variables cuantitativas las conocemos como variables numéricas y son las más comunes en los estudios estadísticos, pues varían en su magnitud. Las variables categóricas son las variables cualitativas y se dividen a su vez en 2 ramas, las variables nominales y las variables ordinales. Las variables nominales son aquellas que no pueden ser clasificadas ni en su magnitud cuantitativa ni en una magnitud jerárquica. Como ejemplo tenemos el género, varón, mujer, son variables de este tipo. Las variables ordinales son las que aceptan una jerarquización de importancia. Como ejemplo tenemos el ingreso familiar, es una variable nominal, puesto que puede ser clasificado de acuerdo a un orden, descendente también puede ser.
Las variables de intervalo nos permiten expandir el radio de las variables numéricas. Ejemplo, el promedio del ingreso semanal de un grupo de estudiantes puede variar entre $33 de intervalo, que a veces es más útil que el dato único que nos brinda la media. Bueno, ahora sigue mi compañera y muchas gracias. Bienvenidos, soy la estudiante Selena Jalpiri Plata. Hoy día les voy a hablar sobre la relación de las variables. Desde el punto de vista de la relación, las variables hay tres, que son las variables independientes, dependientes y las neutras. Las independientes son las que cambian debido a que otra variable o las otras variables han cambiado de acuerdo a un tipo de relación entre ambas. Las independientes, las que sin depender del cambio de otras pueden ser manipulables, y las neutras son las que no están relacionadas con ninguna otra. Luego viene lo que son las variables discretas y las continuas. Las discretas son las que dos valores aproximados entre sí toman a su vez un número infinito de valores, como por ejemplo puede ser 4 personas, 5 asientos, 6 sillas, así. Y las variables continuas son las que en un intervalo dado pueden tomar un número de valores muy grandes, como por ejemplo la hora, la temperatura, la distancia y la velocidad. Hay dos tipos de requerimiento que exige sobre la relación entre las variables. La primera es que obedezcan la teoría establecida o una hipótesis relacional lógica y que el grado de relación entre ellas sea suficientemente sólido. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el registro y recolección de datos. Primeramente viene lo que es la metodología empleada para la recolección de datos. Se refiere al método utilizado para conformar y obtener datos con los que se elaboran los métodos estadísticos y que están englobados de la siguiente manera. Uso de registros. A través de los registros se recoge la información continuamente a medida que van sucediendo los actos o trámites administrativos dentro de una organización. Por ejemplo, pueden ser los formularios, las planillas, registros, fichas, historias médicas. Estos se pueden abordar de la siguiente manera: la numeración completa y la numeración por muestra de los registros. Mediante el resumen basado de estos actos administrativos, en cuanto a partir de un acto administrativo se realiza el resumen estadístico tomando en cuenta solo algunas características y variables presentes. Y luego viene lo que es la obtención directa de los datos. En este caso, en el cual los organismos cuentan con un instrumento de recolección y además realizan el levantamiento de información, existen tres métodos: censo o enumeración completa, enumeración por muestreo, la forma combinada de los dos anteriores, y estadísticas derivadas o productos estadísticos. Sistema de información se refiere al uso de una gran variedad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizados por un analista para desarrollar un sistema de información. La entrevista es un diálogo entre una o más personas. El entrevistador forma parte de las preguntas y el que entrevista las respuestas. Preparación de la entrevista puede ser: determina la posición que ocupa de la organización de las organizaciones en el futuro de la entrevista. Preparación de preguntas que van y plantean documentos necesarios.
La encuesta. La encuesta es una técnica que se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de personas. La encuesta proporciona información sobre las opiniones, actitudes y comportamiento de los ciudadanos. Cuestionario. Los cuestionarios proporcionan una alternativa muy útil para la entrevista. Existen dos tipos de formas de cuestionario abierto y cuestionario cerrado, y se aplican dependiendo de si los analistas conocen las posibles respuestas de las preguntas. Cuestionario cerrado. El cuestionario abierto, al igual que las entrevistas, los cuestionarios pueden ser abiertos y se aplican cuando se requieren conocer los sentimientos, opciones y experiencias. Los cuestionarios cerrados, limitados de respuestas posibles del interrogado. El analista controla el marco de referencia. Es un método de observación, de obtener información sobre los hechos. La observación consiste en observar a las personas cuando afectan su trabajo como técnica de investigación. Histograma es una presentación gráfica de una posible en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la referencia de los valores. Sirven para obtener primeras vistas generales o panorama. Polígonos de frecuencias. Se forman uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También puede ser utilizar trazados de puntos que presentan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos.